Cristina, Cristóbal y Moyano. Tiburones al acecho es el título de la editorial de hoy. Los tiburones, tiburones políticos de una parte de la oposición huelen sangre y se mueven el círculo alrededor de la presa. Se mueven el círculo para ver si se la pueden comer, de a pedazos o de un solo bocado. Los tiburones de la Argentina son, entre otros, Cristina Fernández, Cristóbal López, ahora detenido. Yo no sé si nos está viendo él mismo desde la cárcel o su jefe de prensa, pero nos están viendo. Y Hugo Moyano. Y la presa de estos tiburones es el gobierno, o mejor dicho, el presidente Macri. Atención, no es una víctima solamente Macri, ¿eh? Ahora se lo voy a explicar. Y si me apuras un poco, te diría que más que el gobierno o el presidente Macri, la presa de estos tiburones es el país, la sociedad, es decir, todos nosotros. La presa, representada por el gobierno y el presidente, está herida en principio como producto de sus propios errores. La presa no vio a los tiburones cuando anunció los nuevos aumentos de tarifas, por ejemplo. No vio venir a sus propios aliados de la coalición, como Lilita Carrió y Alfredo Cornejo. Esos aliados que le reclamaron al gobierno morigerar el impacto de las tarifas y vinieron con el reclamo debajo del brazo. Y algunos dicen, no, está bien, es parte, cambiemos la discusión. Es ruido político eso. En política eso es ruido. Ahora nos lo va a explicar seguramente José Luis Espert, que vino a hablar del dólar, de la tarifa, de la economía. O Andajasi, que va a analizar la política no solamente desde este aspecto, sino desde lo que pasó en la Feria del Libro, cuando no lo dejaron hablar al ministro de Cultura de la Nación ni al ministro de Cultura de la ciudad. Pero tampoco vio venir ni el gobierno ni el presidente a la remake de la oposición uniéndose en diputados para marcarle la agenda y arrinconar al presidente y a su mesa chica y ponerlos en el lugar de los malos, los insensibles, los que defraudaron las expectativas, los que generan mal humor porque no pueden bajar la inflación y cada día le piden más sacrificios a la gente sin recompensa. A la presa, además, la hirieron y la siguen hiriendo con fuego amigo. ¿Quiénes la hieren? Los que deberían proteger al presidente o a la imagen del presidente. Pero en vez de protegerlo, lo picotean. De alguna manera le generan más heridas. Y cuando los tiburones ven sangre, se tiran. Les voy a dar 3 ejemplos muy claros. Aranguren diciendo que va a traer su dinero del exterior recién cuando la Argentina recupere plenamente la confianza. Duhovne con sus inversores o con sus inversiones en el extranjero. O la filtración sobre su blanqueo de más de 20 millones de pesos. O con los nuevos datos como los gastos personales en avión privado y catering que aparecen hoy en el diario Perfil. O Mario Quintana, con todo el ruido alrededor de la discusión por el rechazo del desembarco de Pharmacity en la provincia de Buenos Aires. En el caso de Quintana, primero claro, ninguno de los 3 son casos de corrupción, clara o claros. Pero en el caso de Quintana, con la importancia que tiene dentro del gobierno, es difícil de entender cómo todavía conserva el 3% de Pharmacity. Algunos dirán, bueno, macho, es el 3%.
Pero la pregunta es, ¿por qué no lo vendió antes de asumir como vicejefe de gabinete? Repito, en ninguno de los tres casos hay un asunto muy claro de corrupción. Pero el ruido que hacen es enorme. Y obviamente cuando hacen ruido, en el medio de esta corrida cambiaria, crisis económica, ahora lo vamos a hablar con Esper, los tiburones enloquecen. Los tiburones se excitan. Se enloquecen, se excitan, se ponen locos. Por ejemplo, cuando el dólar comienza a subir. El dólar sube en la Argentina y se descalibra y se descalabra todo. Y a los opositores, no a todos, a los opositores más irracionales, no les importan las razones verdaderas. No les importa, por ejemplo, si el motivo de la inflación viene de los Estados Unidos, por la suba de tasa de interés en ese país. Porque están absorbiendo dólares de la primera potencia del mundo. O mejor dicho, Estados Unidos absorbe los dólares de todo el mundo. Y entonces afecta a todos los países de la región. Obviamente, los países más débiles, como la Argentina. No les importa si el motivo es la desconfianza de los argentinos que buscan refugiarse en la divisa norteamericana cada vez que los mercados se ponen un poco nerviosos. Prefieren atribuirle todo a la impericia del gobierno. Impericia que, por cierto, resulta bastante evidente. Pero los tiburones cada vez están más duros y exigentes. Percibieron la sangre de la presa, la caída de la imagen positiva del gobierno, la caída de la imagen positiva del presidente, la posibilidad, aunque todavía falta mucho, de ganarle a Macri en segunda vuelta, eso es lo que están diciendo, e impedirle la reelección. Y aquí hay que hacer una distinción muy importante, una diferenciación entre los que quieren ganarle a través de los votos al gobierno. Les cito algunos nombres: Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y los tiburones al acecho que luchan por su supervivencia. Los que quieren ver al gobierno débil o moribundo de cualquier manera, como Cristina, Cristóbal y Moyano. Dicen que Cristina está feliz porque su imagen positiva subió entre 3 y 5 puntos. Dicen que es porque hasta la semana pasada no hablaba, por eso subía la imagen. Y su silencio le hacía bajar la imagen negativa, porque irrita, y subir un poquito la positiva. Lo que nadie dice, o muy pocos dicen, ni siquiera el gobierno, ni siquiera el gobierno lo dice, es que Cristina, por la cantidad y la gravedad de los delitos que se le imputan y por los delitos por los que se encuentra procesada, ya debería estar presa. Ya debería estar presa, por no decir hace tiempo. Y por supuesto no debería usar los fueros para mantener la impunidad. Incluso en el mismo delito por el que Cristóbal López y Fabián de Sousa acaban de volver a la cárcel. La expresidenta tiene una enorme responsabilidad, pero antes de decirte cuál es su responsabilidad, la voy a saludar a Lucía Salinas. Lucía, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas Hay dos noches. informaciones. Bueno, primero gracias por venir a La Cornisa. No, por favor. Somos casi primos hermanos porque está siempre en 24 con nosotros. Primero hay una información de último momento y dice que Fabián de Sousa fue echado por el juez de la causa de la intervención, ¿no? Por los interventores judiciales que nombró el juez Javier Cosentino, que lleva adelante el concurso preventivo a acreedores de Oil Combustible, que es la principal empresa del Grupo Indalo, es la caja del Grupo Indalo, y la verdad es que fue una carta documento bastante contundente. A ver, por y favor, bastante producción, dura. si me la muestra en la pantalla esa carta documento, ¿eh? ¿Qué dice, perdón? Esta carta documento básicamente señala que Fabián de Sousa primero tuvo como una incompatibilidad, ayer estamos viendo una incompatibilidad importante en cuanto a sus funciones, porque estaba sentado en el directorio del combustibles, pero al mismo tiempo
estaba nombrado en la nómina de personal de la empresa, pero en paralelo ejercía cargos directivos en otras empresas del Grupo Indalo. Entonces lo que los interventores le dicen, esto es una clara incompatibilidad y desatendió los intereses de Oil Combustible. Entonces en parte de esta carta documento lo que le plantean los interventores es que su accionar terminó perjudicando gravemente a la empresa. Claro que sí. Y ahora yo les voy a decir, porque Fabián de Sousa está en Marcos Paz y Cristóbal está en Ezeiza, ahí junto con Hugo Machiavelli. Hugo, te voy a pedir que te acerques dentro de un ratito, así me planteas cómo está en la cárcel Cristóbal López, porque imagínense, está con José López, está con su archienemigo de negocios, Lázaro Báez. Pero déjame que siga con el razonamiento. Me sorprende que todavía ningún juez la haya imputado o procesado a Cristina, porque ya está claro que Cristóbal y de Sousa se apropiaron de manera fraudulenta de 8.000 millones de pesos de la época, que hoy serían más de 20.000 millones de pesos, con punitorios y multas, para comprar decenas de empresas, entre otras, el canal que hoy alimenta a los tiburones al acecho. C5N o, bueno, como se decía en la vieja época, Cristina... ¿Cómo era C5N? Cristina Néstor. 5 Néstor. Cristina 5 Néstor. Bueno, Néstor ya no está. Cristina 5... Lo que se te ocurra. 5M máximo. ¿Cómo? 5M máximo puede ser. 5M máximo, ¿cómo no? También llama insistentemente. Porque ya está claro que Cristóbal lo hizo con la anuencia de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, quien mientras los empresarios se robaban la plata del impuesto a la transferencia de los combustibles, no dijo ni mu. Pero acá hay otro dato, que es una verdad de perogrullo. ¿Vos creés que Echegaray hacía o deshacía algo sin consultar antes a Cristina Fernández? Realmente, preguntátelo del otro lado. ¿Pensaste que hacía algo o pensás que hacía algo sin consultarlo? Yo te digo que no y te aseguro que no. Y sé que no. ¿Y sabés cómo lo sé? Porque cuando me intentaron acusar falsamente de evadir impuestos, no fui el único, un alto directivo de la AFIP dejó registrado en una cámara oculta, la única vez en mi vida que le puse una cámara oculta a alguien, autenticada por un escribano, y la hicimos especialmente para defendernos de los ataques del aparato del Estado de Cristina, en esa cámara oculta, que fue entregada en su momento a la Justicia Federal, al juez Claudio Bonadío, este alto directivo confesó que Echegaray les había dicho, los reunió en la terraza de la aduana, esto es apasionante, los reunió en la terraza de la aduana y le dijo, muchachos, tenemos que acusar a Clarín, a Perfil y a la Cornisa Producciones, aunque no tuvieran pruebas para hacerlo. Lo tenemos que presentar como evasores. Lo dijo Echegaray en ese momento, según confesó el directivo, y está en una causa. Y que lo tenía que hacer, Echegaray dijo, no porque se le ocurrió a él, sino por orden de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. O sea que, ¿vos creés que Cristina no sabía que Cristóbal López se apropió del impuesto a los combustibles y dejó que Echegaray lo dejara hacer? ¿Y qué decirles de Hugo Moyano, el otro tiburón? Moyano se terminó de dar cuenta que se le acabó la impunidad. Moyano también sabe que si Oca termina de caer, algo que no parece tan lejano, porque la empresa es inviable, es recontra inviable, su situación, la de Moyano, la procesal, pero también sus acciones en el sindicalismo y la política van a desplomarse, por más paros y huelgas que convoque.